Ligado. ¿Me escuchás bien? Perfecto, perfecto. Sí, ahí lo escucho muy bien. Bueno, doctor, vamos concreto. El tema de esta semana que se está hablando mucho es el tema de la combinación de las vacunas, ahora con esto del COVID. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Se puede o no? A mí me da como un poquito de miedo. Claro. Una cosa, si se puede hacer dos cosas, ¿no? Seguir los datos científicos o también, o si no hay datos científicos, seguir el sentido común. Eh, Datos científicos, el único dato científico que hay es que la combinación que existe probada es una primera dosis de AstraZeneca seguido de una dosis de Pfizer. Funciona bien, es seguro, protege, produce gran cantidad de anticuerpos, una buena protección. Eso haría pensar que una primera dosis de Sputnik seguida por una de Pfizer tendría el mismo efecto, pero de eso no hay datos, eso ya es sentido común, ya es una deducción. Y ahí paramos de contar, porque ya después combinar las vacunas de origen chino, que son a virus muerto, es más dudoso lo que pueden producir. Ahora, ¿cuál sería el problema? El problema es que no sabemos si existen efectos indeseables, exacerbados o provocados por una combinación que no se ha testeado. De manera que lo que uno puede aconsejar, lamentablemente no es buena noticia, porque de AstraZeneca a lo mejor hay muy pocas en Argentina y de Pfizer no hay. Entonces, pero yo tengo pacientes que se han inoculado AstraZeneca en Argentina y luego han ido a Miami y me han pedido inocularse Johnson Johnson tal vez, y yo le he recomendado, basado en los datos, que se apliquen una sola dosis de Pfizer, no tienen que esperar la segunda dosis. Esos son datos científicos que han demostrado una buena protección. Uno podría hacer estudios en Argentina rápidos de combinación de distintas vacunas, lo cual sería fácil de hacer. Y eso creo que está en manos de los que toman decisiones en Argentina, pero que no han tomado buenas decisiones, ¿no? Entonces está un poco como en el aire, tratando de tapar agujeros en la medida que los agujeros se van creando. A mí me da la sensación que todo parece indicar que la segunda dosis del Sputnik viene como muy complicada, y ya se están intentando ver cuáles pueden ser las combinaciones para poder dar respuesta. La pregunta que también mucha gente hace es, bueno, a mí me pusieron la Sputnik, ya pasaron los 3 meses o estamos al límite de los 3 meses y no me han puesto la segunda dosis. ¿Pierde eficacia la vacuna? Todas las vacunas bajan el nivel de protección a medida que pasa el tiempo y a medida que mayor edad tiene la persona. Por ejemplo, hablemos de la vacuna contra la gripe, que se aplica en invierno, se aplica todos los inviernos. En personas jóvenes te cubre por todo el invierno, pero en personas de mayor edad se usa una más potente o se usan dos dosis a veces. Por ejemplo, al principio del invierno y en la mitad del invierno, para que no caiga la protección. Todas las vacunas tienen un efecto. Yo no sé realmente si la Sputnik cubre mucho. Primero que nada, una sola dosis de cualquier vacuna cubre menos que dos dosis. Ese es el primer punto. Y segundo, es probable pensar que lo que se llama vida media de la vacuna, que es un término farmacológico, es probable que sea más corto luego de una sola dosis. 3 meses se ha utilizado de vuelta, fue una extrapolación, yo creo, de los estudios de AstraZeneca hacia la Sputnik, pero habría que tratar de ver cuál es el peor de los escenarios. Bueno, el peor de los escenarios es enfermarse, por supuesto, y el segundo peor que sería poder conseguir vacunas y a esas personas empezar el régimen de nuevo, en caso de que hubiera vacunas a futuro. Otra solución no se me ocurre en este momento. Yo estaba pensando también, por esto que usted está diciendo, entonces,
Habría que, seguramente se ha de estar pensando cómo podrá ser en un escenario más optimista de que se logre hacer una vacunación masiva y en tiempo y forma durante este año. Va a haber que ir pensando en un plan de vacunación periódico. Habrá que esperar un poco seguramente también los resultados de estas vacunas, como qué resultados están dando, ¿no? Pero cada cuánto tiempo tendríamos que ir vacunándonos, estima usted, de COVID, por ejemplo? Ya Eso, imaginándonos vos que sabés todos que tengamos eso, segunda dosis. claro, yo diría que tal vez, lamentablemente no se sabe, pero mi opinión personal es que ya hay lugares en donde la vacunación ha producido resultados tan buenos que estos lugares están volviendo a un 70-75% de actividad normal, ir al cine, restaurante, gimnasios, etcétera, y no se ve un aumento de casos. Va a haber que ver si existen luego o alguna variante que aparezca como apareció ahora la Delta, o alguna otra variante que produzca nuevos picos. Yo creo que los datos de necesidad de una nueva dosis en pacientes de riesgo y en pacientes mayores de 65 años, yo aplicaría una dosis anual hasta mantener, hasta transformar, digamos, la enfermedad un poco como la gripe, en la cual vos tenés una vacunación anual y tenés casos, lamentablemente tenés casos graves y tenés fatalidades también por gripe, hay gente que fallece por gripe, gente que tiene comorbilidades y todo eso. Así que yo creo que va a tener que ser anual. La única escapatoria sería que ocurra algo como ocurrió con el SARS-1 en el 2003, que hizo una variante que es tan benigna que el virus desapareció. Claro, esa es la esperanza, ¿no? Básicamente, claro, Porque ahora se está se viendo. produzca una variante Ujú. que el virus infecte células, pero que no produzca eh, inflamación masiva y por lo tanto se transforme en una especie de resfrío común o de casi imperceptible. Pareciera ahora tener, por lo menos lo que nosotros estamos viendo acá en la Argentina, afectando a otra franja etaria, no sé si tendrá que ver con la vacunación o no, pero pareciera que ya la gente más joven está siendo afectada de otra manera y con otra intensidad también con estas variantes que estamos teniendo. Claro, tiene que ver con dos cosas, yo creo. Primero, la vacunación de gente de mayor edad, por ejemplo, los geriátricos y todo eso que se completa, eso completó. Eso hace, en todo el mundo se vio una caída en los casos graves, en la mortalidad en esos grupos, ¿no? En la gente joven ocurren dos cosas. Primero, tiene menor nivel de vacunación. Segundo, tiene menor cumplimiento de las reglas de distanciamiento. Y tercero, cuando dejan de cumplir el distanciamiento, también lo hacen con actividades en donde existe una gran propagación de virus. Ir a un recital, por ejemplo, o una Ujú. fiesta grande, en donde existe una gran exhalación de aerosol de cada persona, entonces la cantidad de virus que circula en el aire es mucho mayor que si vos no tenés distanciamiento en la playa, por ejemplo, donde no tenés distanciamiento pero tenés aire libre, etcétera. O entonces estás encerrado, entonces el joven cumple menos, tiene más respiración violenta, llamémosle, o agitada, mayor producción de aerosol, mayor inoculación de virus, y a mayor cantidad de virus que entra al cuerpo, peor es para el organismo, ¿no? Entonces yo creo que existe, es como si estuvieran más en riesgo. Un poco ocurrió eso también en la epidemia de SIDA, cuando se descubrió que era un virus y cómo protegerse. En general, los adultos mayores tenían mejores niveles de protección y los más jóvenes, al no usar preservativo o no usar protección, tenían mayor nivel de contagio, hasta que después, con la educación sexual y todo eso, se estabilizó y quedan remanentes de infecciones en países en donde los que contraen la enfermedad en general no quieren usar protección por razones culturales o lo que sea. Entonces, lo mismo está pasando con el coronavirus, en el sentido de que los jóvenes tienen una vida más agitada
y menos consciente de los niveles de... Y lo otro, el cansancio de la gente, ¿no? Con que se le impongan reglas de protección que son solamente para algunos pocos en la población y muchos no las respetan, ¿no? Como personas que tienen ciertos privilegios que no respetan los distanciamientos o se vacunan primero que otros, etc. ¿Qué se sabe de la vacuna cubana que se ha comenzado a hablar durante estas últimas semanas? Se ha mencionado. Bueno, Cuba tiene 5 vacunas en desarrollo para COVID y tiene una larga historia de muy buena biotecnología. Tal es así que Cuba produce sus propias vacunas para las enfermedades, para sarampión, para gripe, etc. Es interesante que muchos de los productos tecnológicos que Cuba tiene van desde Argentina a veces, o iban desde Argentina vía Brasil. Cuando Argentina no podía mandar a Cuba directamente por razones ópticas o políticas, digamos, a través del gobierno de Lula se hacían esas transferencias, ¿no? Lula actuaba como intermediario y todo el mundo quedaba bien, porque Cuba no le compraba a Argentina, pero le compraba a Brasil con el gobierno de Lula. Existen 2 vacunas que están más avanzadas. La más avanzada de todas es una que se llama Abdala, que tiene el nombre creo, de un mártir cubano, y que son 3 dosis. El problema que tiene 2 problemas la Abdala. Una es que no ha sido testeada todavía en grandes cantidades de pacientes y se está dando en forma compasional, diría yo, compasiva en Venezuela. Compasiva me refiero con falta de datos. Están recogiendo datos a medida que vacunan. Y el segundo problema que tiene es que la protección de 92% que se logra a los 42 días de la tercera dosis. De manera que tenés 3 dosis y 42 días más, tenés 4 meses de un plan de vacunación que es medio largo para un virus que se transmite tan rápido, ¿no? Cuba se negó a recibir, o Venezuela, perdón, se negó a recibir vacunas por la vía COVAX, aduciendo que tienen bloqueadas las cuentas bancarias. Eso ocurre muchas veces cuando hay bloqueos de los países, más ricos. Cuando dicen se bloquea el comercio con un país, le frisan, le congelan las cuentas y todo eso. Yo no conozco los detalles, pero creo que tienen un problema de que no pueden acceder a vacunas. Entonces están con un problema geopolítico importante, han recibido ayuda de Rusia, o ahora de Cuba. No me parece mal a que hagan lo que puedan. Me parece que me da un poco de tristeza que los datos no están completos todavía y eso puede ser riesgoso para la población, ¿no? Pero no hay que subestimarlo a los cubanos, ¿no? Porque hoy vi también muchas discusiones, tal vez también por la falta de información con respecto a estas líneas de vacuna. No, para nada, al contrario, no es una subestimación, siempre han tenido buena biotecnología ellos. En el aspecto biotecnológico son autosuficientes, pero yo no conozco mucho en detalle. Claro. He estado en Cuba varias veces, pero no por razones médicas, sino por razones de vacaciones o personal. Por esta semana tomó trascendencia, ya que mencionó lo del fondo COVAX y hablamos un poco de la Pfizer, esta necesidad de que personas o niños con discapacidades reciban la vacuna y solamente podrían a través de esta, de las Pfizer. ¿No existe algún camino más corto, digo, cómo lo ve usted, para que los gobiernos o algunos estamentos del ámbito de salud puedan gestionar, aunque más no sea, pequeñas partidas para algunos casos puntuales de esto? ¿O todo tiene que venir desde lo macro? No, yo creo que todo es posible. Las razones que bloquean el ingreso de la vacuna Pfizer al país no lo sé. Parecieran no ser razones médicas o científicas, porque la vacuna está aprobada ya en el país, yo creo. Para niños es la única aprobada, excepto en China,
la Sinopharm ha sido aprobada hace 2 o 3 días para niños también. No me extrañaría que Argentina proceda a adquirir Sinopharm. Es menos efectiva que la vacuna de Pfizer. Yo uso términos como Pfizer o Sinopharm, uso los nombres, los apellidos de ellos, pero para ser más simple y no mezclar, Claro. me gustaría usar términos más genéricos como ARN, basada en ARN, que es la de Pfizer, y a virus muerto, que es la vacuna de Sinopharm. No me gusta usar términos de las empresas porque sí, son los promotores de ellos, son los dueños de las patentes, pero sí, no es muy científico. Prefiero usar a veces el término tecnológico, qué base tecnológica tiene. Y ya que hablaba de patentes, ¿cambiará algo el panorama, esto del coronavirus, el COVID, esta pandemia tan impresionante? ¿Cambiará un poco el panorama de cómo era el tema de las patentes y cómo se trabajaban económicamente los distintos sectores de poder con el manejo de las vacunas? ¿O no, esto después que pase volverá todo a la normalidad? Yo creo que las demoras que ocurrieron en algunos países para obtener vacunas y todavía siguen ocurriendo no tiene mucho que ver con las patentes. Ha tenido más que ver con la velocidad de producción y con problemas políticos, problemas económicos tal vez. Porque problemas de patentes han existido siempre. Hay países que no tienen patentes para proteger ningún medicamento, de manera que no es una cosa nueva. Yo creo que para prevenir para una próxima pandemia lo que va a haber es, va a haber como un sistema, como hay un sistema de, digamos, de drones que previenen, que dan los datos meteorológicos de cuándo viene una tormenta, etcétera, con varios días de anticipación. Va a haber un sistema, llamémosle epidemiológico, ya hay expandido pero en todo el mundo, pero tiene que ser mejorado. Y tiene que haber sistemas de alerta. La Organización Mundial de la Salud tiene alertas casi todas las semanas. Todas las semanas existen focos de infección por virus raros en muchas partes del mundo, que llegan a afectar, por ejemplo, 6, 7 personas y luego se bloquea. No es que el coronavirus es una cosa única, sino que existen focos de infección continuo en África, en distintas partes, de distintos virus, de distintas enfermedades, polio, ébola, etcétera, y la Organización de la Salud y las autoridades toman los pasos necesarios inmediatamente, una vez que se alerta el sistema, a cómo controlar y focalizar, contener esas infecciones. Esos sistemas tienen que ser mejorados para evitar una expansión como lo ocurrió con el COVID-19. ¿Cómo están en Canadá? Canadá está bien. Yo estoy en California ahora, pero Canadá está bien. Tengo familiares allí. Canadá cometió un error importante. Fue el primero en conseguir vacunas hasta... ¿Me escuchás? Sí, lo escucho. Ahí perdí un poquito la imagen. Ahí volvió. Perfecto. Hasta 14, Canadá, hasta 14 vacunas por persona tenía como contrato, pero el error que cometieron fue no poner la fecha de entrega de las vacunas. Entonces, el manufacturador entregaba como podía. Claro. Y entonces fue uno de los últimos países que le entró vacunas masivamente, pero ahora es el mejor país que vacuna. Es el país número 1 en velocidad de vacunación, porque el problema no es tanto tener vacunas, sno una vez que vos tenés las vacunas, tenés que tener el sistema aceitado de vacunación. No puedes vacunar solamente 4 horas por día, 5 horas por día. Tenés que vacunar las 24 horas del día. Entonces, hay que la gente venga sí, porque las guardias de los hospitales, para dar un ejemplo, no están abiertas 4 horas, están abiertas todo el día. Lo mismo tiene que ser con los centros de vacunación. Y registrar todos esos datos, obviamente. Doctor Molfino, ha sido un gusto charlar con usted, muchísimas gracias. Sabemos que su agenda está apretadita, pero no siempre tiene un lugarcito para nosotros, para la gente aquí de Victoria. Muchísimas gracias por su tiempo. Sí, gracias por llamarme y saludos a toda la gente de la radio y de la audiencia. Chao. Muy bien, hasta luego.